Hola a todos y bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, este tiempo que apartamos para meditar, para estudiar y para sumergirnos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Carlos Muñoz y desde la Iglesia Iré estamos muy felices y muy contentos de que ustedes puedan estar aquí una vez más compartiendo este estudio con nosotros. Yo les doy la bienvenida a todos aquellos amigos, discípulos, familiares, consiervos de Dios y todos aquellos que anhelan y desean cada día entender y sumergirse en el estudio de la palabra de Dios. Hemos iniciado ya hace unas entregas con una serie que trata del panorama bíblico. Hemos estudiado ya con anterioridad el panorama del Antiguo Testamento, la página en blanco, que es el intermedio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a dedicar este tiempo a estudiar el panorama del Nuevo Testamento. Así que yo les invito a que me acompañen, a que dispongan su corazón y a que vamos a iniciar este estudio. Pero antes de iniciar este estudio que vamos a hacer hoy, y les quiero invitar a que le den me gusta a este video, a que se suscriban a nuestro canal, a que lo compartan con otras personas y a que dejen sus comentarios, sus preguntas en la cajita de comentarios ahí abajo. Ahora sí, vamos a iniciar. Habíamos hablado en capítulos anteriores de que toda la Biblia es inspirada por Dios. Dicen segunda. Así nos dice la Biblia. Entonces, toda la Biblia es inspirada, toda la Biblia es un compendio de escritos revelados e inspirados por Dios, donde nos deja ver quién es Él y cómo podemos conocerle. O sea que a través de la Biblia nosotros podemos conocer a Dios. Habíamos hablado también en capítulos anteriores que el tema principal de la Biblia es la salvación de la humanidad a través de Cristo. Y es muy importante cuando nosotros leemos un libro, cuando leemos un texto, cuando vamos a introducirnos en una obra literaria, pues siempre es muy importante tener claro cuál es el tema del libro, cuál es la idea principal, qué es lo que nos quiere comunicar el autor. Pues, y esto nos da un objetivo a la hora del estudio de las escrituras. Entonces recuérdelo siempre, el tema principal de la Biblia es la salvación de la humanidad a través de Cristo. Entonces usted puede preguntarse, ¿pero salvación de qué? Bueno, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos encontramos que la Biblia está dividida en dos partes. Un Antiguo Testamento, que es conocido como el Tanakh, también en la cultura hebrea, que consta de 39 libros, que ya lo miramos en el primer capítulo, y el Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros. Ahora, el Antiguo Testamento nos presenta el gran problema del hombre, nos muestra el gran problema del hombre. ¿Y cuál es el gran problema del hombre? El pecado. El pecado es aquella situación, aquel estado de separación que lleva al hombre a vivir caos, a vivir una tragedia en su vida, a vivir una cantidad de cosas que lo hunden y lo hunden y lo hunden más, y el hombre no encuentra salida. Ese es el pecado, estar separado de Dios. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento, queda en evidencia este problema. Nos deja el mensaje que el hombre tiene un problema. Intentó solucionarlo por muchas razones, por muchos medios, pero no fue posible. Ahora, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, es como si estuviéramos eh, viendo la primera parte de una película o de un episodio televisivo. Entonces, nos deja en puntos suspensivos y nos dice, esta historia continuará. Y hay que esperar la segunda parte. Y la segunda parte viene en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos presenta la solución a ese problema. La solución al problema del hombre. ¿Y cuál es la solución? La redención. La redención por medio
de la sangre de Cristo. Esa es la solución al problema. Ahora, también el Nuevo Testamento nos muestra nuestro destino eterno, nuestro destino, y es la eternidad. También en el Nuevo Testamento encontramos que se soluciona un problema que se generó cuando apenas estudiamos los primeros capítulos de la Biblia, que el hombre quedó separado de Dios, quedó fuera del paraíso. Pues aquí en el Nuevo Testamento, al final, nos encontramos o nos habla, los últimos capítulos del Apocalipsis, por ejemplo, de que el paraíso queda restaurado y el hombre vuelve a tener ese acceso a Dios. Así que vamos a mirar lo que significa este Nuevo Testamento. Pero tenemos que entender varias cosas. Primero, y es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman una sola historia. No son libros aislados. El Antiguo y el Nuevo Testamento forman una sola historia. Y esta historia nos apunta siempre a Cristo, a Jesús, como el Salvador de la humanidad. En el Antiguo Testamento nos lo encontramos por medio de figuras, por medio de imágenes, por medio de tipos. La tipología es muy importante, pero en el Nuevo Testamento ya viene en sentido real. Él es el Salvador del mundo. Él es el que viene a salvarnos. Él es el Mesías prometido. Y eso se revela en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a mirar un poquito de historia para poder entenderlo y para poder comprenderlo. El Nuevo Testamento fue escrito hace más de 2000 años, en un periodo de unos 50 años aproximadamente. No se escribió en tiempo real, y esto es muy importante entenderlo y comprenderlo. El Nuevo Testamento no se escribió en tiempo real. ¿Qué significa en tiempo real? Significa que mientras el Señor estaba dando sus discursos, sus sermones, había alguien escribiendo y listo para publicarlo. No, no fue así. Estas historias de las enseñanzas del Señor fueron recopiladas mucho tiempo después de la crucifixión, de la muerte y de la ascensión del Señor. Muchos años después, estas historias fueron recopiladas, fueron editadas, fueron transformadas y salieron al público, fueron publicadas, digámoslo así, fueron recopiladas en escritos, en papiros, en pergaminos, pero no fue en tiempo real. Esto se escribió muchos años después y fue un proceso. Ahora, se cree que muchos de los seguidores de Jesús comenzaron a registrar por escrito las enseñanzas más o menos a partir o después del año 70 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 70? Bueno, el año 70 después de Cristo, aquí sucedió algo bien importante, y es que fue destruido el templo y los israelitas perdieron pues la poca autonomía que tenían y fueron dispersados. O sea, a partir del año 70 comenzó una persecución bien grande para el pueblo de Israel. O sea, porque los romanos no admitieron definitivamente que los judíos adoraran a un único Dios. ¿Por qué fue la rebelión? Mire, les voy a explicar algo. Históricamente, los romanos fue un pueblo que quiso, un imperio, que quiso dominar y que quiso imponer su cultura a la fuerza por encima de todos los pueblos. Algunos pueblos sucumbieron a esa batida del imperio romano, pero otros no. ¿Qué característica tenía el imperio romano a nivel religioso? A nivel religioso ellos tenían muchos dioses y ellos prácticamente el emperador era un dios para ellos. Se asumía ese papel de Dios y lo tenían que adorar, le tenían que dar reverencia. Para el pueblo de Israel, ellos tenían muy claro el tema de la idolatría. Les quedó claro después de el exilio a Babilonia que no iban a adorar a otros dioses, que no se iban a hacer imágenes, que no iban a reverenciar a otros dioses.
Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo judío, es un pueblo de un solo Dios. Es un pueblo de una fe muy fuerte. Ya les había pasado en Babilonia, ya les había pasado cuando el tiempo de los macabeos, que ya lo hemos estudiado muchas veces. Y ahora vuelven los romanos a intentar que el pueblo se asimile a su cultura y se asimile a su forma de pensar. El pueblo definitivamente no se asimilaba y no querían someterse. No querían someterse al dominio romano, no querían someterse al dominio de César, por lo tanto, se daban rebeliones y se daban revueltas y se levantaba la gente en contra de ese sistema. Y claro, en el año 70 pues hubo un levantamiento y definitivamente el imperio romano tuvo que venir a sofocar todas esas rebeliones y terminó destruyendo el templo y dispersando a todo el mundo, a todos los seguidores del Señor Jesucristo. Todos fueron dispersos en el año 70. Y eso lo cuenta el libro de los Hechos también. Ahora, para ayudar a los fieles a permanecer firmes en la fe, entonces se escribieron estos escritos. Empezaron a escribirse escritos, empezaron a escribirse textos, papiros, pergaminos, comunicando un mensaje para que la gente, para que los discípulos no se alejaran. Hay alguien que dice que lo que está escrito, escrito se queda. Una cosa es lo que se dice a nivel oral y otra cosa es lo que queda a nivel escrito. Entonces, a nivel escrito perdura más la palabra. Ahora, debido a la obra misionera de los discípulos establecida por los apóstoles, se comenzaron a distribuir cartas a diferentes congregaciones. Los discípulos que iban haciendo obra misionera, sobre todo el apóstol Pablo, él comenzó a escribir cartas y a mandar sus mensajes a otras congregaciones. Entonces, esas cartas luego fueron archivadas, recopiladas, editadas, copiadas, para que mucha gente, para que muchas personas pudieran tener acceso a este mensaje. Hasta el final del siglo, hacia el final del siglo, estos escritos fueron recopilados y preservados por la Iglesia. Mire la historia. Estos escritos fueron recopilados y preservados por la Iglesia. Ahora, aquí hay que entender algo. En el primer siglo, finalizando la época antes de Cristo, se da el Imperio Romano y el Imperio Romano, como les decía hace un momento, causó mucha persecución. Durante el primer siglo hubo mucha persecución a los discípulos, a los cristianos, a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando, digámoslo así, un mensaje revolucionario, un mensaje que cambiaba la vida de la gente, un mensaje que traía libertad a nivel mental, a nivel espiritual, en todos los niveles. Ellos estaban predicando la palabra de Cristo. Y eso los romanos no lo podían soportar. Hubo mucha persecución, hubo muchas torturas, hubo muchas ejecuciones por el hecho de profesar el nombre de Cristo, de profesar ser cristianos. Siglo I, siglo II, siglo III. Fueron muchos los cristianos que murieron en el nombre del Señor. Mucha persecución. Entonces, hacia el final del siglo, estos escritos fueron recopilados, fueron preservados por la Iglesia. En el siglo IV, el Nuevo Testamento fue legalizado por un emperador romano que se convirtió al cristianismo. El Nuevo Testamento fue legalizado y fue organizado en el orden en que nosotros lo conocemos. Entonces, mire cuánto tiempo pasó para poder tener este Nuevo Testamento organizado, recopilado, hasta que llegue a nuestras manos. Fue un proceso de muchos años. Pero lo que tenemos que entender, aquí hay una cosa que tenemos que entender antes de continuar, es que primero el Nuevo Testamento no fue escrito en tiempo real. Si miráramos a nivel cronológico, si buscáramos a nivel cronológico, pues lo primero que se escribió posiblemente fueron las cartas. Puede ser la carta a los romanos, la carta a los corintios, no sé, una de esas dos.
Más adelante se escribieron los evangelios y tardíamente se escribió el Apocalipsis sobre el año 90, o sea, el año 100 aproximadamente. Esto, de una manera milagrosa, fue preservado y ha llegado hasta nuestras manos. Ahora, vamos a mirar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman un paralelismo muy especial. En el Antiguo Testamento veíamos que estaba compuesto de 4 partes, que son la Torá, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. 4 partes muy importantes. Pues siguiendo ese orden, el Nuevo Testamento también fue recopilado y fue organizado siguiendo el mismo patrón. Si la Torá nos presentó, si la primera parte de la Biblia, los 5 primeros libros, nos presentó la ley, nos presentó las bases para todo lo demás, pues la primera parte del Nuevo Testamento nos presenta las bases, o lo que podríamos decir la ley para nosotros, los evangelios. Los evangelios nos presenta la base para nuestra creencia en Cristo. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia. Buenas noticias que a través del arrepentimiento y creer en Jesús vamos a tener perdón de pecados. Entonces, la Torá es equivalente, tiene su equivalencia con los evangelios. Ahora, hay unos libros históricos en el Antiguo Testamento. Sobre todo voy a hacer énfasis en el libro de Josué, porque el libro de Josué nos habla de conquista, de expansión. A través de Josué vemos cómo el pueblo de Israel conquistó pueblos, conquistó ciudades, llegó y tomó territorios y se estableció en muchos pueblos, muchas ciudades, establecieron muchos pueblos. Ahí lo vemos a lo largo del libro de Josué. Y vemos toda una historia de expansión, de crecimiento del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos un libro histórico que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y de qué nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles? Conquista, una conquista espiritual. Nos presenta unas batallas a nivel espiritual. Nos muestra cómo el apóstol Pablo y sus compañeros peleaban a nivel espiritual. Y tuvieron que librar unas batallas espirituales bastante fuertes, bastante grandes, para conquistar territorios para el Señor. Entonces, el libro de los Hechos, ese es el libro histórico. Luego vienen las cartas que equivalen a los profetas. En el Antiguo Testamento tenemos los profetas, en el Nuevo Testamento tenemos las cartas. Estas cartas que fueron escritas a unos destinatarios, a unas iglesias. Y luego viene el libro del Apocalipsis. Vamos a mirar entonces brevemente el panorama que tenemos sobre el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento se dividió en 4 partes, téngalo presente. 4 partes tiene el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas 4 partes? Bueno, esas 4 partes, la primera parte del Nuevo Testamento son los evangelios. Los evangelios son 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué son los evangelios? Bueno, el evangelio, y esto es muy importante porque ya vamos a empezar a estudiar estos 4 libros. Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Ahora, pensemos en esto. El Antiguo Testamento nos dejó una idea, y es que por el pecado viene un castigo y no hay salvación. Pero después de 400 años de silencio, el Señor viene, rompe su silencio y dice: les traigo una buena noticia. Ha nacido en Belén un Salvador. Ha nacido Jesús, el que va a salvar a los pecados de la humanidad. O sea, esa es la buena noticia. Ese es el evangelio. El evangelio son buenas noticias. Ahora, los evangelios nos presentan a Cristo, toda su obra. Vamos a ver que hay 4 evangelios. Hay 4 evangelios.
Y los evangelios nos permiten conocer a Cristo. Ahora, ¿qué forma hay más fácil para conocer a una persona sino escuchando diversas opiniones y diversos puntos de vista? Pues los evangelios nos dan 4 puntos de vista de quién es Jesús. Entonces, al estudiar Mateo, nos encontramos que Mateo nos presenta a Cristo como Rey. En Marcos nos presenta a Cristo, Marcos nos presenta a Cristo como siervo. Nos presenta un Cristo muy humano. Pero Lucas nos presenta a Cristo como hombre, como el Hijo del Hombre. En cambio, Juan nos muestra a Cristo como Hijo de Dios, la parte divina, la divinidad de Cristo. Entonces, entre los 4 evangelios recibimos el mensaje completo de quién es Cristo. Entonces, aquí viene este mensaje. Ahora, los evangelios nos dan la base de la doctrina cristiana. Nos muestran el qué. ¿Qué es? ¿Cuál es el ABC del cristiano? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Y nos muestra qué es. ¿Qué es el evangelio? Son 2 preguntas que siempre tenemos que tener clara cuando estudiamos los evangelios. ¿Qué es el evangelio y quién es Cristo? Cuando estudiamos los evangelios, esas 2 preguntas nos las tenemos que ir respondiendo en la medida que vamos leyendo y que vamos avanzando en la lectura. ¿Qué es el evangelio? Entonces nos vamos a encontrar que el evangelio es arrepentimiento, que el evangelio es un cambio de vida, que el evangelio es un cambio de nuestras actitudes. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el siervo, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Rey. Esa es la pregunta que siempre tenemos que tener ahí presentes cuando estudiamos los evangelios. Ahora, viene un libro, una sección, una parte, la segunda parte del Nuevo Testamento, es un libro de enlace. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, un libro que nos cuenta cómo se estableció la iglesia, nos cuenta los sucesos, las cosas que sucedieron después de que el Señor fue resucitado y ascendió a los cielos. Nos va mostrando el proceso de cómo se establece la iglesia y cómo se establece esa gran comisión o esa misión que el Señor le dio a sus discípulos. Es un libro muy bonito, es un libro de enlace, es un libro que nos deja ver la iglesia o cómo era la iglesia original. Ahora, aquí nosotros tenemos que entender algo, y es que la iglesia ha pasado por unos procesos. La iglesia ha pasado por unos procesos bastante grandes. Y hoy en día la iglesia se ha tergiversado mucho. Hoy en día se han tergiversado las prédicas. Hoy en día el manejo de la iglesia es muy diferente a ese manejo original que el Señor dejó y que el Señor plasmó en su palabra. Entonces, cuando estudiamos el libro de los Hechos, nos encontramos ahí el mensaje de cómo debe ser nuestra vida a nivel eclesiástico, de cómo debe comportarse la iglesia, cuál es la labor de la iglesia, cuál es la labor de los pastores, cuál es la labor de los siervos de Dios. Es un libro muy bonito, muy instructivo, que nos da el mensaje de que nuestra misión está en Cristo. Entonces ahí nos encontramos unas historias increíbles de cómo nace la iglesia, cómo se establece la iglesia y cómo fue expandida a todos los rincones del mundo conocido el mensaje de salvación. Les decía hace un momento de que cuando miramos este libro de los Hechos de los Apóstoles, pues ahí tenemos que hacer los correctivos. Desafortunadamente la iglesia se ha pervertido. La iglesia se ha llenado de doctrinas extrañas, de doctrinas que no son, de
de prédicas que son totalmente contrarias a lo que, al mensaje original que el Señor puso en su palabra. Doctrinas que se han inventado los hombres. Tenemos que ir como siervos, como hijos de Dios, como pertenecientes a la iglesia del Señor. Tenemos que ir a los rudimentos, tenemos que ir a la iglesia original, a ver cómo nació la iglesia. En el libro de los Hechos, entonces nos encontramos el diseño original de la iglesia. Pero luego viene otra sección, o sea, el libro de los Hechos es un enlace, es un puente, vamos a mirarlo así. Es un puente entre una sección y otra. La primera sección que los evangelios nos comunicaron fue, o lo que nos comunicaron los evangelios, fue ¿qué es el evangelio? Nos da toda la teoría, toda la definición, nos da todo lo que es, las palabras, las bases, la doctrina. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas? ¿Para qué nos sirve todas estas enseñanzas de Cristo? ¿Para qué nos sirve el sermón del monte? ¿Para qué nos sirve la enseñanza de las parábolas? ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, la aplicación la encontramos en la tercera sección, que son las cartas. Las cartas, que es casi todo el Nuevo Testamento, son las cartas, las epístolas. Fueron escritos a las iglesias, fueron instrucciones, enseñanzas y correctivos para la iglesia del Señor. Ahora, esas cartas son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, la carta a los Hebreos, la carta a Santiago o de Santiago, la Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y la carta de Judas. Entonces, esas cartas están divididas en dos partes a la vez, las cartas paulinas y las cartas universales. Ahora, el Nuevo Testamento está ubicado, está puesto, organizado, digámoslo así, esa es la palabra. No está organizado en forma cronológica, está organizado de mayor a menor. Está organizado de mayor a menor. O sea, esas cartas no fueron escritas en orden cronológico, fueron escritas de mayor a menor, de la más grande a la más chica, a la más corta. Por eso es que las últimas cartas que encontramos son cartas de un capítulo. Ahora, esas cartas, como les decía, son instrucciones, son enseñanzas. También los apóstoles o los escritores de las cartas las utilizaron para corregir problemas. O sea que nos vamos a encontrar, aquí nos encontramos fuertes correctivos. Fuertes correctivos. Hay unas cartas más fuertes que otras. Ahora aquí voy a hacer una aclaración. Cada ciudad, cada pueblo o cada iglesia pues tenían un aspecto diferente. Eran distintas. A unas Pablo les habla de gozo, a otra Pablo les habla de la doctrina, como en Romanos, por ejemplo. A otra en los Filipenses les habla del gozo. A los colosenses les da mucha doctrina. A los tesalonicenses les habla de la segunda venida de Cristo. Hay unas cartas personales, que son las de Timoteo y las de Tito, y las de Filemón, que no fueron escritas a una iglesia, sino a unos líderes, a unos pastores. Entonces uno podría decir, pero es que la situación del uno no es la misma situación del otro. Y es verdad, la situación que se vivía en la iglesia de Corinto era muy diferente a lo que se vivía en la iglesia de Roma. Pero sin embargo, ahí podemos aprender, porque cada uno de nosotros podemos encontrar un mensaje en cada una de esas cartas. A los corintios Pablo les habla de una manera, a los de Colosas Pablo les habla de otra, a los Gálatas Pablo les habla de otra. En cada carta encontramos un mensaje. Pero sobre todo, lo más importante
de estas cartas es la aplicación del Evangelio a nuestras vidas. Ahí nos encontramos algo bien bonito y es cómo se aplica el Evangelio. ¿Para qué nos sirve el Evangelio? A través de las cartas lo vamos a descubrir. Lo vamos a descubrir de una forma bien especial cuando lleguemos allí. Ahora, viene el último libro, la última parte del Nuevo Testamento, y es el libro profético del Apocalipsis o revelaciones. Apocalipsis significa revelaciones. Es un libro lleno de simbolismo, nos muestra el destino de la humanidad. Hay muchas personas que les da miedo el Apocalipsis. Les da miedo leer el Apocalipsis. Y yo le voy a explicar algo acerca de este libro que es muy bonito. Este libro, Dios le habla a Juan, ya en su ancianidad, Dios le habla a Juan en la isla de Patmos y le muestra una serie de imágenes, una serie de visiones. Juan ve muchas cosas. Juan ve una bestia que sale del mar. Juan ve un dragón que sale del mar con 7 cabezas y no sé cuántos cuernos, que se quiere comer a una mujer embarazada. Juan ve una mujer ramera sentada sobre las aguas. Bueno, él tiene muchas visiones, pero esas visiones significan algo. Muchas personas han tratado de entender el Apocalipsis, se han metido al Apocalipsis tratando de entenderlo en sentido literal y no se puede en sentido literal. Es decir, usted nunca va a ver, no espere que va a salir un dragón, una bestia del mar, a hacer daños y a hacer destrozos y a comerse a la gente. Eso no va a pasar. Ese dragón que sale del mar es un símbolo, es una imagen de algo que va a suceder. Y eso lo vamos, cuando lleguemos al Apocalipsis, vamos a entender esas imágenes. Ahora, aquí hay una cosa bien especial, porque Dios sabe siempre lo que hace y cómo lo hace. Dios deja el Apocalipsis para lo último. ¿Por qué? Porque ya hemos leído todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, ya nos hemos empapado de la doctrina, ya estamos en una etapa, en una mentalidad madura, donde entendemos, hemos comprendido, hemos madurado nuestra mente. Ahora, cuando llegamos al Apocalipsis, estamos capacitados para entender las cosas que van a venir. Porque de eso nos habla el Apocalipsis, del destino de la humanidad. Y eso aquí es importante entenderlo, el destino de la humanidad. ¿Y cuál es el destino de la humanidad? Bueno, ¿para dónde vamos como seres humanos? ¿Para dónde va la humanidad? Y esto es importante tenerlo en cuenta y tenerlo claro. El Señor mismo en Mateo 24 lo dijo, Mateo 24, Mateo 25, que no todos van a entrar en el reino de los cielos, que no todos van a ser herederos del reino y que habrán unos que irán al fuego donde estará el lloro y el crujir de dientes, y hay otros que irán al cielo. Y eso nos muestra el Apocalipsis, el destino de los unos y de los otros. ¿Quiénes irán al fuego? ¿Quiénes irán al infierno? Aquellos que no se arrepintieron, aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, aquellos que no reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador en su vida, aquellos que siguieron persistiendo en pecar. El destino eterno es muy fuerte, pero también nos dice que habrá coronas, que habrá un paraíso, que habrá una Jerusalén celestial para aquellos que hemos conocido y que hemos lavado las ropas en la sangre del Cordero. Nos muestra el destino. El Apocalipsis nos muestra cómo se completa la obra de Cristo en nuestras vidas, con su segunda venida. La obra de Cristo en nuestras vidas no está completa. ¿Qué estamos esperando? Que el Señor regrese y nos dé la redención final. Ahora, también el Apocalipsis finaliza con el paraíso restaurado. El paraíso que se perdió
en Génesis 3, el paraíso que el hombre por el pecado fue expulsado, allí, en los últimos capítulos, se vuelve a abrir. Se vuelve a abrir en un capítulo, en una imagen muy hermosa, muy especial, donde nos dice que ya no habrá necesidad, que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá situaciones difíciles, y el Señor será nuestro Rey, Él será nuestro sol, Él será nuestro alimento, Él será todo. Y estaremos juntamente reposando con Él. Ese es el panorama del Nuevo Testamento. Hacia allá nos lleva el Señor. Ese es el mensaje. El Nuevo Testamento nos da un mensaje de salvación, nos da un mensaje de esperanza, nos da una aplicación, nos da una solución. Recuerde siempre, mientras el Antiguo Testamento nos presentó el problema, nos dio el diagnóstico del hombre, el problema del hombre, el Nuevo Testamento nos presenta la solución, la redención. Nos presenta la redención, la solución al problema. Y eso viene, la solución viene a través del arrepentimiento verdadero del hombre. Así que al entrar en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar este mensaje. Yo espero de que usted al leer encuentre esta solución, porque esa es la idea para el lector. Ir encontrando la solución en Cristo. Ir encontrando la solución en las palabras de salvación que el Señor nos da, que el Señor nos está ofreciendo. Yo le invito a que usted también hoy tome la decisión. Si usted está inmerso en un grave problema, a consecuencia del pecado, a consecuencia de estar separado de Dios, acérquese al Señor. Vamos a leer juntos los evangelios. Vamos a leer juntos el Nuevo Testamento y vamos a encontrar la única solución posible para nuestras vidas, para nuestros desatinos, para nuestra tristeza, para nuestro dolor, para la enfermedad, para todo, a través del Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Por eso yo le invito a que usted hoy tome la decisión de conocerlo. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Quiere conocer a Jesús? ¿Usted quiere conocer a Jesús en su vida? Yo le invito a que no se pierda los contenidos que vamos a tener a continuación en nuestro canal. Yo le invito a que oremos, a que terminemos este tiempo orando y dando gracias por la palabra de Dios, que Él ha permitido que llegue hasta nuestras vidas. Padre Santo y Poderoso, damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta las profundidades de nuestro corazón, hasta los tuétanos y hasta lo más profundo de nuestra vida, Señor. Padre Santo, yo te doy muchas gracias por traernos tu palabra, Señor. Te doy gracias porque tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras, Señor, y cumplirá el cometido que tú le has encomendado. Ayúdanos, Señor, hoy a recibir tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor, a guardar tus dichos en nuestro corazón. Danos, Señor, la disposición para recibir el Evangelio hoy, para recibir estas palabras de salvación, estas palabras que nos levantan, estas palabras que nos fortalecen, Señor. Danos, Señor, hoy esta disposición de nuestro corazón, de nuestra mente, de volver a empezar contigo, Señor. Gracias por tu palabra que trae libertad. Gracias por tu palabra, Señor, que trae vida, que trae gozo, que trae sanidad. Yo te doy gracias, mi Señor. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos, Señor, a conocer al autor de nuestra salvación, a poner nuestros ojos en Jesús, nuestro Salvador, el autor de nuestra salvación, el autor y consumador de nuestra fe. Yo te doy gracias, amado Padre. Gracias por llenarnos con tu amor,
por disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y por este viaje que empieza hoy de conocimiento de Cristo, el autor de la vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, así llegamos al final de este video, esperando que haya sido de mucha bendición para cada uno. Le invito a que se conecte a partir de ahora a los siguientes estudios que vamos a empezar a tener del Evangelio de Mateo, que es bien importante, nos va a ayudar a crecer. Le invito una vez más a que le dé me gusta a este contenido, si le ha gustado, si ha sido de bendición para usted. Le invito a que lo comparta con otras personas y a que se suscriba a nuestro canal para que vamos haciendo crecer nuestra comunidad de estudiosos de la Biblia. Que Dios los bendiga, un abrazo para todos y que tengan un feliz día.